Hola mis queridos amigos, con el gustazo de siempre estar con ustedes en esta, iba a decir nueva etapa, pero es de cada año, por lo tanto, sean ustedes bienvenidos a esta su capacitadora estrella, en donde vamos a hablar de un tema que realmente por el tiempo, por los periodos que estamos viviendo, pues hay un refrán que dice que no hay fecha que no se cumpla. Y el mes de abril, aparte de ser Día del Niño y demás, es el mes donde por texto de la ley las personas físicas tenemos la obligación o la opción que vamos a platicar de presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta. Y prácticamente hoy por hoy en redes sociales, en la radio, en la televisión, en las comidas, en los desayunos, el tema que está de moda es precisamente donde prácticamente lo pueden llamar como acoso, como realmente un tema de moda o como lo que quieran llamarle ustedes, pero lo cierto es que a cada rato nos recuerdan presentar la declaración anual de ICR. Sin embargo, un primer comentario de su servidor, y me disculpo, ahorita me presento para aquellos que no tengamos el gusto de conocernos. Para mí, más que ser una declaración anual, es una declaración patrimonial. Digo, no quiero llegar al extremo ni quiero justificar a nadie, pero la realidad es que prácticamente, y perdón un poquito por la comparación, pero si comparamos el formato de la declaración anual de personas morales con la declaración anual de personas físicas, prácticamente podríamos decir que esta segunda está casi perfecta, porque realmente ya viene todo precargado. Sin embargo, no nos vayamos a ir con esta primera idea. ¿Por qué razón? Porque antes de mandarla, antes de hacer nada, pues tienen que revisar que la información precargada sea correcta. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque pues tenemos que empatarla con los FDIs, en algunos ingresos por la constancia de ingresos y retenciones. Tenemos que validar inclusive para aquellos que tengan ingresos por intereses, el RFC de la propia constancia, porque me ha tocado la experiencia de que está mal el RFC y desde luego ustedes sabrán que si está mal mi RFC, ¿de acuerdo? Aunque perciba el interés, aunque pise mi cuenta bancaria, pues desde luego no va a venir precargado. Lamentablemente, pues todo eso se tiene que prever porque los tiempos nos pueden rebasar, en donde la autoridad, pues simplemente una de las características de esta aplicación que no es nueva, simplemente me dice a qué fecha tiene precargadas la información de pagos provisionales, de CFDIs, etcétera. Por lo tanto, sin pretender avanzarles, les quiero dar la más cordial bienvenida, que hoy por hoy arrancamos poquito más con 200 personas en línea, en donde una recomendación que me da el staff, situación que agradezco a todo el staff que nos apoya como siempre, es que ingresen de nueva cuenta a la página del SAT porque hice unas pequeñas adecuaciones al material y lo vuelvan ustedes a bajar para que tengan el material realmente correcto. Pero al final del camino es el mismo, simplemente unas pequeñas adecuaciones, porque simplemente es ser propositivos, mejorar y desde luego darles un valor agregado. Dicho esto, mi nombre es José Antonio González Castro, creo que la mayoría ya nos conocemos, para los que no, soy contador público, máster en Derecho Fiscal y bueno, con el gustazo de toda la vida de convivir con ustedes. Por lo tanto, la modalidad o la mecánica del evento, sabemos que es en línea, estamos en tiempo real y para constancia, hoy viernes 12 de abril, es la hora para ese noticiero, 9 horas con 14 minutos, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a dar una serie de bloques antes y después de ir al break para atender todas y cada una de sus preguntas, porque un punto interesante del anual, so pena de lo que ya está precargado, es analizar
lo que viene al margen de la realidad del contribuyente. ¿A qué me refiero? Bancos, si está casado, si vive en concubinato, si tiene ingresos del extranjero, ¿me explicó? Se hizo donativos, se hizo préstamos, etcétera. Tenemos que analizar el contexto. Uno de los grandes capacitadores precisamente de esta su casa CADEFI ha dicho en reiteradas ocasiones, para brindar una asesoría adecuada, excelente, pues la intención es conocer perfectamente al contribuyente, dónde vive, con quién vive, qué ingresos declara, si, insisto, si está casado, si vive en concubinato, etcétera, etcétera, qué propiedades tiene, si ha vendido o no una propiedad, ¿de acuerdo? Y lo más importante que quiero resaltar es que prácticamente deben de tener especial cuidado con todo el recurso que pisa el banco, porque si no le dan origen a ese dinero, pues es donde pueden empezar los problemas. Y la recomendación a priori es que procuren no depositar en efectivo. ¿Por qué razón? Porque a partir de que se abrogó la ley del IDE, impuesto a los depósitos en efectivo, yo siempre he dicho que al SAT se le olvidó quitar un artículo de la ley del ISR, y me refiero al artículo 54 de la ley del impuesto sobre la renta, donde establece de manera precisa que los bancos están obligados a enviarle información al SAT por todos aquellos depósitos en efectivo. Entonces, bueno, dicho esto, la idea es disfrutar el evento. Mándeme sus preguntas vía WhatsApp, yo las atenderé. Simplemente díganme su nombre de pila, de qué lugar nos están escuchando, y la parte más importante, preguntas reales y concretas. ¿Queda claro? Porque luego se avientan un chorizo para que yo pueda entender la pregunta. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que quieren saber? Y con mucho gusto. Bueno, pues dicho eso, mis amigos, vamos a empezar el evento, y aquí va a aparecer en la pantalla el material, y desde luego vayan preparando sus preguntas. El tema que nos ocupa, Declaración Anual de Personas Físicas, ICR 2023, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, siendo un poquito propositivo, vamos a compartirles algunas líneas de lo que es el índice, que siempre he dicho, mis cursos son enunciativos más no limitativos. ¿Por qué razón? Algo que le gusta a la audiencia, a mis colegas, a mis amigos, a mis seguidores, y por qué no decirlo a mis fans, ¿de acuerdo? Es que tratamos de ser generosos con el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque hablamos de renta, hablamos de código, hablamos de reglamento, hablamos de reglas misceláneas, y hoy por hoy una novedad para este evento es que les voy a compartir algunas jurisprudencias que se han publicado en las últimas 2 semanas. A propósito de personas físicas y a propósito de la declaración anual, así es que estén al pendiente. Bueno, dicho eso, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar, número 1, de aquellas personas que están obligadas a presentar declaración anual. Y pongo como fundamento, para que vayan tomando notas, amigos, el artículo 98 de renta, fracción tercera, ¿de acuerdo? Ahí viene obligaciones para aquellos que son trabajadores. Y quitando a los trabajadores que tienen un tratamiento particular, la obligación para el resto de las personas físicas viene en el artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta. El segundo punto es la misma disposición que acabo de platicar, me dice en qué casos una persona física no está obligada a presentar declaración anual. Pongo un ejemplo. Aquellos que cobran sueldos y salarios de un solo patrón y no rebasaron 400,000. Ahí está un ejemplo. No estoy obligado a presentar declaración anual. Ahora, quitando los trabajadores, aquellas personas que tienen ingresos y esos ingresos causan un impuesto sobre la renta definitivo.
¿Queda claro? Por lo tanto, hay simplemente la ley. La ley me exenta de la obligación de presentar declaración anual. Sin embargo, el tercer punto de su material dice que siendo obligados por resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Por resolución miscelánea, hay una regla que dice que yo me puedo encontrar relevado de presentar declaración anual, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere la regla que vamos a platicar? Simplemente es aquellos trabajadores que percibieron más de 400,000 pesos en un año de un solo patrón, ¿de acuerdo? Que no les dé saldo a cargo, que se haya emitido el comprobante de nóminas correspondiente, ¿de acuerdo? Que no tengan ingresos, datos informativos obligatorios, que son premios, donativos, ¿de acuerdo? Y préstamos, y desde luego que no tengan ingresos por pensiones, jubilaciones, saberes de retiro o liquidaciones. Con esos requisitos, a grosso modo, esas personas físicas quedan relevadas de presentar declaración anual. ¿Queda claro? Entonces son 3 supuestos. Sin embargo, que quede claro, aquellos inclusive que no estén obligados, yo los invito a que hagan el cálculo y probablemente puedan tener un saldo a favor. ¿Queda claro? Y más si le agregan deducciones personales, estímulos fiscales o inclusive puedan hacer algunas combinaciones de ingresos donde en ciertos casos un concepto que se puede llamar pérdida o se puede llamar exceso de deducciones, ese concepto se permite restar de otros ingresos acumulables, ¿de acuerdo? No en todos, ¿queda claro? Entonces, simplemente vayan viendo la amplitud de lo que esto representa. Pero bueno, otro de los puntos que vamos a platicar, y yo creo que es uno de los puntos sensibles, es que todo esto viene precargado gracias a un concepto que hoy por hoy es la punta de lanza del SAT y se llama comprobante fiscal digital por internet, famoso CFDI. Y vamos a ver por lo menos 5 o 6 supuestos en donde está mal el CFDI, no cumple los requisitos, se timbró a destiempo o no se timbró, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué va a provocar? Número 1, que la información precargada en su declaración anual no sea correcta. O número 2, que pueda tener ingresos no declarados a juicio del SAT. ¿Queda claro? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Validar esa información sin perder de vista. Y espero que no les confunda ese comentario, porque eso es una realidad, que el impuesto sobre la renta se causa cuando se perciba el ingreso, que es la parte sustantiva. Por lo tanto, yo diría, hay ingreso, hay depósito bancario, aunque por alguna razón el CFDI esté mal, no haya retenciones o simplemente no se emite el CFDI, ese ingreso se tiene que declarar. ¿Por qué razón? Porque ya se causó, ya se devengó el ingreso. ¿Sí me expliqué? El problema ¿cuál va a ser? Que cuando yo me dé cuenta o mi retenedor se dé cuenta y quiera emitir, corregir, se va a encontrar con ciertos detalles. Por ejemplo, ya venció el plazo para cancelar el CFDI en algunos casos, en otros no. Por otro lado, al emitir un CFDI nuevo, se puede inclusive llegar al punto de duplicar el ingreso. Entonces son situaciones que tienen que prever. ¿Sí me expliqué? Por eso, una de las reglas misceláneas, hablando de salarios, es la regla 2756, que dice esa regla que cuando existan errores en los CFDIs de nóminas y se decida cancelarlo y volver a reexpedirlo, ¿de acuerdo? Se pudo haber hecho, y hablo en pasado, a más tardar el 29 de febrero de este año. ¿Sí me expliqué? Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, ese tiempo, esa periodicidad ya caducó, ya venció. Sin embargo, como valor agregado,
Por eso es importante sentarte con tu asesor, con tu contador, ¿me explico? Con tu auditor, con tu abogado. Hoy por hoy, dentro de las nuevas jurisprudencias que de manera formal se han publicado, es aquella que reitera lo que ya sabíamos, que el cuarto párrafo del 29 letra A del Código se ha declarado inconstitucional. Y si alguien no recuerda, ¿qué dice ese cuarto párrafo? Que hay un tiempo límite para cancelar los CFDIs. Entonces, al declararse inconstitucional, se abre una gama de posibilidades para que yo pueda ingresar un medio de defensa, me pueda defender ante la autoridad, en su caso solicitar, si es el caso, a través del abogado del medio de defensa, la posibilidad de cancelar un CFDI o en su caso hacer la aclaración correspondiente. Entonces son aristas, amigos, que tienen que ir checando, porque de lo contrario, como dicen por ahí algunos contadores, ¿cuánto tiempo te tardas en un anual? Pues 5, 10, 15, 20 minutos. El tiempo relativo. Pero a lo que voy es que no se trata de darle clic, clic, clic o seguimiento, seguimiento, seguimiento y enviarlo. ¿Por qué? Porque pueden enviar datos incorrectos. Hay una frase que ayer me acordaba alguien, decía, a un sistema métele basura, ¿qué te va a generar? Basura. A un sistema métele información real, veraz, confiable, comprobable, ¿qué te va a dar? Información, ¿de acuerdo? Perfecta. A eso vamos, amigos. ¿Y de quién depende esa discrepancia? Del contador. El contador tiene que tener el tacto para saber si lo que está soportado en la declaración coincide con la realidad del contribuyente, está perfectamente verificado y ahora sí, siempre lo he dicho, con la bendición, denle clic y manden su declaración. ¿Queda claro? Bueno, ¿qué otro punto vamos a platicar, amigos? Es punto 5 en su material, el concepto llamado ingresos acumulables. Son todos aquellos que percibe el contribuyente y que se van a sumar al presentar declaración anual. ¿De acuerdo? Aunque en el inter del ejercicio se manejen por separado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo salarios, ¿quién me retiene el impuesto? El patrón. Tengo arrendamiento, me retienen el 10%, pero ¿quién presenta la declaración? La persona física. ¿Queda claro? Tengo dividendos, ¿quién timbra? La persona moral. ¿Queda claro? Y la persona física, en su caso, acumula hasta el anual, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que esos tres conceptos en mi ejemplo, al final del ejercicio sumo salarios, sumo dividendos y sumo arrendamiento. Esa suma algebraica se llama ingresos acumulables. El único punto, y ahí viene en el punto siguiente, que no deben de sumar, aunque sí se está obligado a presentar declaración anual, es aquellos ingresos derivados de actividades empresarial en un régimen conocido a partir del 2022 como RESICO, régimen simplificado de confianza. ¿Sí queda claro? ¿Por qué razón? Porque hay un anexo en particular en la declaración anual donde me dice que aun y cuando puedan convivir otros ingresos con RESICO únicamente facturado, cobrado y demás, no tiene derecho a deducciones del capítulo, no tiene derecho a deducciones personales, ¿de acuerdo? Y se aplica una tasa. Y si en RESICO yo tengo de manera adicional salarios, que sí puedo tener, intereses, que sí puedo tener, esos se capturan en la declaración anual, en el concepto genérico de ingresos acumulables, sumo los conceptos en la declaración y puedo restar deducciones personales, puedo restar estímulos fiscales. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que cuando tengan reciclos con salarios, con intereses, que insisto, pueden coincidir, puedo determinar dos impuestos, uno por reciclo y uno por los otros ingresos acumulables. ¿Queda claro? Sin embargo, vean, me adelanto. Y son de los puntos finos del curso de hoy, porque yo siempre vengo con la intención de darles algo adicional. Bueno, hoy por hoy, el criterio del SAT, y los invito a que lo comprueben, me dice que un reciclo
Si bien es cierto, por texto de ley, está obligado a presentar declaración anual. Esto nos queda muy claro. Sin embargo, los invito a que chequen la constancia de situación fiscal del reciclo y quiero que analicen cuáles son sus obligaciones fiscales. Y se van a encontrar con una sorpresa. ¿Y la sorpresa cuál es? Que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, no viene la obligación de presentar declaración anual. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la autoridad? Si un reciclo presenta el anual cumpliendo el texto de ley, ¿de acuerdo? Y tiene un saldo a favor, que sí puede tener un saldo a favor, la autoridad lo está negando. ¿Por qué razón? Argumenta que no tiene la obligación de presentar, no tiene la obligación del anual, por lo tanto, niega el saldo a favor. Obviamente, eso a todas luces es una situación impropia, es una situación que va en contra de la propia norma fiscal y desde luego la autoridad está abusando de ese tipo de situaciones. Y por eso la jurisprudencia, donde asiste al contribuyente. ¿Sí queda claro? Entonces son de las situaciones que vamos a analizar punto por punto. Bien, dicho eso, punto 7, vamos a hablar de datos informativos obligatorios. Bueno, ustedes creo que ya lo saben, porque es un tema reiterado cada año. ¿A qué me refiero? Básicamente al artículo 90 de renta y al artículo 150 de renta, que de manera conjunta, ¿de qué me habla? Primer elemento, me habla de préstamos, donativos y premios. Cuando de manera general o de manera independiente rebasan 600,000, son datos informativos obligatorios. Sin embargo, ¿cuál es una de las contingencias? Y ayer lo decíamos en la charla fiscal entre amigos. Una contingencia, ¿cuál es? De que el simple hecho de no presentar los datos informativos que acabo de mencionar, dejan de ser datos informativos y, sorpresa, se convierten en un ingreso acumulable. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Identifícalos, sopórtalos documentalmente y desde luego infórmalos. Y otro supuesto que también son datos informativos obligatorios es otro bloque cuando me habla, por ejemplo, de venta de casa, habitación, herencias o legados, ¿de acuerdo? Y viáticos. Cuando de manera individual o de manera conjunta rebasan 500,000 pesos. ¿Queda claro? Entonces, son de los ejemplos que ustedes deben de tener especial cuidado para no caer en una discrepancia fiscal como primera instancia, una comisión de un delito como segunda instancia, y estoy parafraseando la fracción primera del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí queda claro? Y para evitar caer en una situación de determinación de un ingreso presunto. ¿Queda claro? Entonces, hoy por hoy, aparte de la importancia de cuidar los depósitos bancarios que coincidan con lo precargado y coincidan con los FDIs, otros de los puntos cuáles, cuiden, ¿de acuerdo?, perfectamente los datos informativos obligatorios. ¿Queda claro? Para evitar tener problemas con la autoridad. Bueno, otro de los puntos que vamos a platicar, deducciones personales con sus topes, el alcance de lo que es el honorarios médicos y demás, donde quiero hacer una precisión. Porque insisto, todo esto en la práctica cuenta. Si alguien se pregunta, oye, ¿quiénes son las personas que yo puedo considerar en mi declaración anual como deducciones personales cuando hago gastos médicos, dentales, hospitalarios? Bueno, la respuesta de entrada está en el artículo 151, fracción primera de la Ley de Renta, que dice, los gastos médicos son para, número 1, el contribuyente, sus ascendientes, sus descendientes en línea recta, su cónyuge o, escuchen esto, es donde viene la parte bonita, o la persona con quien viva en concubinato. ¿Me explico? Por lo tanto, si ustedes no están casados y viven en concubinato
y están obligados a presentar declaración anual, pueden meter sus gastos médicos, dentales, hospitalarios, prótesis, etcétera, del contribuyente y de su concubina o de su concubinario. ¿Sí queda claro? Pero ayer lo decía en la charla, si alguien está casado y tiene un segundo frente, ¿de acuerdo? Ahí no puede abusar porque está casado y nada más debe de meter los datos de su cónyuge. En otras palabras, no sean golosos. ¿Queda claro? Entonces, son de los puntos que tienen que ir cuidando, jóvenes. ¿Sale? Bien. Que vamos a hablar de ese tema, que las deducciones personales como tal también ya viene precargado, tienen los topes, ¿de acuerdo? Y al final del camino deben de estar timbrados y la recomendación, ¿cuál es? No pagarlos en efectivo. Porque si se pagan en efectivo, lamentablemente el propio sistema los desecha. ¿Me expliqué? Entonces, previendo esto, ¿de acuerdo? Porque siempre va a haber un tiempo para enfermarse. Por lo tanto, vayan al médico, pidan recibo. Vayan a análisis clínicos, pidan factura. ¿Me explicó? A lo mejor se operaron, pida factura, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso, al cabo del tiempo, les puede ayudar. ¿Queda claro? Bien, otro punto. Vamos a ver precisamente estímulos fiscales, que inclusive algo que se desprende de ese concepto es lo siguiente, de que hoy que estamos a 12 de abril, pueden contratar con una aseguradora un estímulo fiscal, que un ejemplo puede ser una cuenta especial de ahorro, pueden pagarla hoy con un tope de 152,000 pesos y el beneficio, ¿cuál es? Lo pueden hacer retroactivo para la declaración anual 2023. ¿Sí queda claro? Pero entonces ahí tienen que checar el artículo 185 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Queda claro? Sin embargo, como toda buena autoridad, yo, por ejemplo, contrato una cuenta de ahorro particular, lo deduzco. Por ejemplo, contrato acciones en sociedades de inversión, lo deduzco. Contrato una cuenta complementaria para el retiro, ¿de acuerdo? Lo deduzco. Complementaria al Seguro Social. ¿Cuál es la contingencia, mis amigos? Que una vez que yo ya lo deduje y demás, en el momento que me den el recurso, lleva una lectura. ¿Y la lectura cuál es? Ingreso acumulable. ¿Sí me explicó? Entonces, hoy todos los caminos llevan al SAT y una mala recomendación. Hay un ingreso que no está timbrado. Hay un depósito bancario que no le puedo dar origen. ¿Sí me explicó? O hay una remesa de recursos que viene del extranjero, que es muy común. Para que no tengan problemas con el SAT, mi sugerencia, mala sugerencia, acumúlenlo y paguen impuesto. Y con eso se van a evitar muchos dolores de cabeza. Porque hoy a la autoridad, salvo su mejor opinión, hay que tenerle respeto. ¿Por qué razón? Hoy prácticamente todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, el SAT lo percibe, tiene conocimiento, ¿de acuerdo? Por eso hoy está simplemente en una fiscalización directa. ¿Queda claro? Pero bueno, veremos también el análisis de alguna información precargada, el llenado del formato y algunos casos particulares. Bueno, siguiendo con esa mecánica, como dato y un poquito más rápido, hoy el aforo de contribuyentes a diciembre del 2023, según la propia autoridad, rebasa los 84 millones de contribuyentes. Lógicamente, haciendo una comparación, la propia autoridad, esos contribuyentes a diciembre del 2023 respecto al 2022, hay un incremento de poco más de 2,400,000, que a mi punto de vista, en un año es muy poco el incremento. Sin embargo, el punto fino de esta lámina, ¿cuál es? Que el 97% del aforo de contribuyentes somos persona física. ¿Queda claro? Y es importante el comentario porque muchos de los contribuyentes somos cautivos. ¿Qué puedes hacer, por ejemplo, ante una retención de salarios? Nada. ¿Qué puedes hacer ante una retención de honorarios, el 10%? Nada. Ante una retención de arrendamiento, nada. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué razón? Porque en esa retención no puedes restarle nada, excepto tener deducciones personales